Cinemática tiene que ver evidentemente con algunas características físicas, tales como un móvil, que es todo cuerpo que se mueve, ¿verdad? Todo cuerpo que experimenta movimiento, que realiza movimiento, toma el nombre de móvil. Pero ese móvil va a ir, obviamente, uniendo puntos, y lo que va a describir es una trayectoria, ¿no es cierto? El caminito por donde se va, que son elementos que nosotros los conocemos, todos ustedes, ¿no? Ustedes cuando caminan por un lugar, obviamente quieren ir a un punto determinado y dicen, ¿por dónde puedo ir más cerca? ¿No? Entonces de repente cortas camino, o de repente vas por el camino normal, no importa que recorras más, pero lo importante es que vayas por esa zona donde tú te sientes cómodo, ¿no es cierto? Bueno, eso es una trayectoria, el camino por donde tú vas, por donde tú estás elegido caminar. Entonces tú eres el móvil, el caminito por donde estás yendo, eso viene a ser la trayectoria, ¿correcto? Pero cuando tú mides el tiempo que demoraste entre un punto y otro, vas a comparar dónde te demoraste más y dónde te demoraste menos, ¿no? ¿Por qué trayectoria te demoraste más? ¿Por qué trayectoria te demoraste menos? Y cuando ya nosotros hacemos la comparación de lo que se recorrió, comparándolo con el tiempo, evidentemente estamos hablando ya de una medida del movimiento, ¿correcto? Y esas medidas del movimiento son dos, fundamentalmente, la velocidad y la aceleración. Cuando hablamos de la velocidad, tenemos que entender que la velocidad es una magnitud vectorial, ¿no? Y es la que te indica en qué sentido se mueve un cuerpo. Correcto. La velocidad es eso. Es un vector, se representa mediante un vector en el que te indica dos cosas. El sentido en el que se está moviendo y con qué rapidez se va. Porque el sentido, y ahí se adiciona el valor, digamos 2 metros por segundo, ¿es cierto? Esa es la rapidez. Entonces, fíjate que cuando hablamos de velocidad, siempre en tu cabecita debe estar que velocidad está siempre acompañado de dos elementos, el sentido y su módulo. A ese módulo se le llama rapidez. ¿Ok? Bien, esa velocidad se evalúa generalmente, jóvenes, ¿no? Porque la velocidad es en cada instante, ¿no? Tú sabes que si tú vas, por ejemplo, en un móvil, en un auto, en una moto, en cualquier elemento que te lleve de un sitio a otro, y si tiene ahí un velocímetro, tú vas a ir observando y vas a ver que en un momento dado tú ves que la velocidad tiene un valor, luego pestañeas y vuelves a mirar y ya no tiene el mismo valor. Ya disminuyó de repente. Pestañeas y otra vez vuelves y ya se elevó y se sobreelevó incluso de lo que habíamos visto inicialmente. Esas son velocidades que tú ves en cada instante de tiempo, ¿no es cierto? Nosotros acá vamos a ver un promedio de velocidad, por llamarlo así. Y a esa velocidad se le denomina velocidad media. La velocidad media se evalúa entre dos puntos de una trayectoria. Y entonces, cuando tú haces la evaluación entre esos dos puntos, estamos uniendo el punto inicial, supongamos que la partícula está realizando este movimiento en esta trayectoria, sale del punto A y lo analizo hasta el punto B. Y entonces, ¿qué necesito? Necesito saber no por dónde se ha ido, sino necesito saber cuál ha sido su desplazamiento. Y el desplazamiento es un vector. Ojo, el desplazamiento es un vector. Es un vector que une la posición inicial con la posición final. Entonces tiene un sentido, ¿correcto? Y este es lo que se llama el vector desplazamiento. ¿Y en qué momento ha experimentado ese desplazamiento? Cuando la partícula se ha ido desde el punto A y ha ido avanzando así, hasta llegar al punto B. O sea, el desplazamiento es como quien dice, bueno, yo espero, es como un elemento, un ente que dice, bueno, yo espero, ya sé de dónde saliste, ahora yo espero cuando llegues, nada más. Y se pone a descansar, pues, ¿no? El desplazamiento. De pronto le dice, ya llegué. A ver, ¿dónde estás? Acá. Ah, ya, chévere. Entonces, tu desplazamiento es esto. Por dónde se ha ido no le interesa el desplazamiento. Le interesa saber de dónde salió y a dónde llegó. Entonces, hace simplemente un vector y listo. Este es tu desplazamiento. ¿Y cuánto te ha demorado? Obviamente lleva el control, pues, ¿no? Desde que empezó en el punto A, activó su cronómetro y cuando llegó, le dijeron, ya llegó, detuvo su cronómetro. Y entonces él dice, de aquí hasta ese punto has demorado tanto tiempo.
un intervalo de tiempo delta de t. Lo que quiere decir entonces que la velocidad media viene a ser el cociente del desplazamiento entre el intervalo de tiempo. ¿Correcto? Esa es la velocidad media. Ahora, obviamente, pocas veces te van a pedir la velocidad media propiamente. Lo que te pueden estar pidiendo generalmente es el módulo de la velocidad media. Y el módulo de la velocidad media implicará el módulo del vector de desplazamiento entre el intervalo del tiempo. Correcto. Es que una cosa es que te pidan la velocidad media, porque la velocidad media ya es un vector. Por lo tanto, tú tienes que decir, vamos a suponer que la velocidad media haya sido así, en este sentido. Y su valor has obtenido que sale 5 metros por segundo. Entonces la velocidad media sería 5 metros por segundo. ¿Listo? Porque te están pidiendo el vector velocidad media. Correcto. Entonces tienes que dar su módulo y su dirección. Tú sabes que si es horizontal hacia la derecha, su vector direccional se llama I, ¿no? Y de pronto, ¿qué tal si te dicen así? Esa es la velocidad, el vector velocidad media, pues 5 metros por segundo. ¿Cómo lo expresas? De repente te han dado por aquí el ángulo de 37 grados. Entonces a esa velocidad media tú tienes que expresarla en función de su componente horizontal y su componente vertical cuando te piden velocidad media. ¿No es cierto? Eso sería, componente de aquí va a ser 4. Como es horizontal hacia la derecha, sería 4i. Y el otro sería 3j, ¿no? Vertical hacia arriba. Esa sería la velocidad media. Pero generalmente no nos van a pedir la velocidad media como tal, sino el módulo de la velocidad media. ¿De acuerdo? Y el módulo de la velocidad media solamente me interesa saber cuánto mide esta velocidad, que es 5 metros por segundo. O de repente me dicen que este es el desplazamiento y se demora tanto tiempo. Simplemente divides la cantidad o la longitud de desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Y aquí obviamente ya vas a tener su unidad correspondiente, ¿no? La unidad en el sistema internacional es metros por segundo. Quiero por favor que entiendas bien eso, sobre todo del módulo de la velocidad media. ¿Ya? Hasta ahí hablamos de una magnitud física vectorial que tiene módulo, obviamente. Pero ¿y qué pasa si a lo que yo te decía, ¿no? Tú has elegido dos caminos. Había un camino que vengas así, así, en esta trayectoria, y otro camino que vengas así. ¿Es cierto? Y si yo evalúo lo que realmente he recorrido, ¿no? Y lo voy a dividir entre el tiempo que me he demorado también. Entonces, ¿qué estás hallando ahí? Ahí estás hallando la rapidez media. Ya no depende del sentido en el que te mueves, sino simplemente depende de la longitud que has recorrido. Por ejemplo, si el móvil sale de A y se va hasta B y luego se va hasta C, entonces su rapidez media, a diferencia de la velocidad media, fíjate, es magnitud vectorial. Acá ya es una magnitud escalar. Por eso te digo, ya no me interesa en qué sentido te mueves. Simplemente lo que necesito saber es cuánto es lo que tú has recorrido. Entonces tú vas a decir, a ver, yo me he ido primero por el tramo AB. Entonces será la longitud del tramo AB más ¿quién? De ahí me he ido hasta por el tramo BC y ahí me quedé en el punto C. Entonces será la longitud que recorriste en el tramo AB más la longitud que recorriste en el tramo BC. Y todo eso entre el intervalo de tiempo que has utilizado. Nada más. ¿Te das cuenta? Ya aquí no hablas de desplazamientos. Aquí hablas de longitudes recorridas. Y eso dividido entre el intervalo del tiempo. La unidad aquí igual, ¿no? ¿Cuál es la unidad de longitud? Metro y del tiempo. Segundo, de lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate la diferencia. Una cosa es el módulo de la velocidad media que tiene que ver con el desplazamiento, no por la trayectoria que se va. Y otra cosa es la rapidez media, donde sí tienes que saber cuánto es lo que recorre el módulo. ¿Ya, chocheritas? Ok. Vamos avanzando un poquito entonces con nuestra separata para no distraernos de estas dos cosas importantes que hemos visto. ¿Ya? Por ejemplo, en la primera pregunta,
A ver, en la primera pregunta nos dan, o sea, el compás, a ver, ¿qué era? Ya, más o menos, esta es la trayectoria que nos dice. Y fíjate, dice, una paloma en vuelo describe una trayectoria circular de radio 20 metros en 10 segundos, tal como se indica en la figura. Entonces, la paloma está saliendo de aquí y hace este recorrido. Así. Y llega hasta este punto. No es que hasta ahí se queda, ¿no? De repente sigue igual, de acá de repente apareció por ahí. Pero hemos observado todo esto y ha hecho este recorrido. Obviamente, trayectoria o parte de una circunferencia. Acá es media circunferencia y por acá es otra media circunferencia. Por eso dice un movimiento circular. El radio dice que es 20 metros. Entonces, eso significa que de aquí hasta acá, ese es el radio. 20 metros. Y de aquí también, este es el radio, 20 metros. ¿Y qué es lo que nos pide? La rapidez media. Ojo, la rapidez media. Entonces, decimos, la rapidez media es una cantidad escalar. ¿Listo? Y lo que necesitamos saber es lo que ha recorrido. Por ejemplo, desde este punto A hasta este punto, vamos a llamarle punto P. Y luego desde el punto P hasta el punto B. Entonces tú tendrás que decir aquí, ¿cuánto es la longitud que ha recorrido desde A hasta P? Más la longitud que recorre desde P hasta B. ¿Ok? Y el problema te da que ese recorrido lo ha hecho en 10 segundos. Todo esto lo ha hecho en 10 segundos. Entonces acá ponemos entre el tiempo que ha empleado desde A hasta B. ¿Ok? Ahora, ¿me puedes decir, Chochera, cuánto es la longitud de esta media circunferencia? Porque si te das cuenta, desde A hasta P es la mitad de una circunferencia. La longitud de una circunferencia, ¿a qué es igual? A ver, Chochera, ¿quién me responde? Vamos. Choche, oye. ¿Quién me responde? Por radio. 20 pi. ¿Cómo? 20 pi. Por radio. No, la longitud de la circunferencia. ¿Cómo es? No lo escuché bien. 2pi por radio. Eso, 2pi por el radio. ¿No es cierto? Pero yo necesito solamente desde A hasta P, o sea, la mitad. ¿Y eso qué significa? Que será pi por el radio. Y luego de ahí continúa hasta el punto D. Entonces, la longitud de aquí otra vez va a ser pi por el radio. ¿No es cierto? Claro, cuando ya hay práctica, tú vas a decir, pero si esta es una mitad y esta es otra mitad, mejor esto lo pongo acá y digo que dio toda la vuelta. Que es lo real, ¿no es cierto? Pero vamos a hacerlo por partecitas, porque no todos tenemos o tienen esa habilidad de darse cuenta, ¿viste? Entonces mejor hagámoslo por partecitas. Primero acá y luego aquí. Ahora te vas a dar cuenta, seguramente te estás preguntando, ¿pero qué? ¿Es lo mismo acá y acá, profe? Claro, pues. Porque esta es la mitad de una circunferencia de radio 20 metros y esta es la otra mitad, porque el radio sigue siendo el mismo. Entre el tiempo que se demora de A a B.
Listo, entonces. Y ahora sí. Esto va a ser, ¿qué cosa? 2 pi por r. Las alternativas están en función de pi. Sí, ¿no? Entonces será 2 pi y el radio, que es 20 metros, entre el tiempo de A a B, que dice es ¿cuánto tiempo? 10 10 segundos. segundos. 10 segundos. Listo, entonces. Entonces, ¿cuánto queda? 4 pi. 4 pi. Esa es la rapidez media. 4 pi metros por segundo. Esa es la rapidez media. Ahora, torcedita, yo confío en que tú eres un chico súper pilas. ¿Cuánto es la velocidad media? Eso no te pide nuestro problemita. Eso ya te lo estoy pidiendo yo. Entonces te 8 digo metros. el módulo de la velocidad media. ¿Cuánto me dices? 8 metros. 8 metros por 8 segundo. metros. Pero la unidad es metro por segundo. ¿Por qué me dices 8 metros? 8 metros por segundo. 8 El metros. micrófono está fallando. 8 metros por segundo. Listo. Chochera, yo creo que ya todos deben decir, claro, eso está fácil, pues. Porque para hablar de la velocidad media necesito el desplazamiento primero. ¿Y qué es el desplazamiento? El desplazamiento es el vector que va de la posición inicial, que es A, hasta la posición final, que es B. Eso. Listo, ya te dije, el desplazamiento lo único que está pidiendo es de dónde salió y a dónde llegó. Nada más. Por dónde se fue, eso ya no le interesa. Solamente de dónde salió y a dónde llegó y listo. Traza su vector. Y entonces te das cuenta que están yendo hasta P un diámetro. Y de P a B otro diámetro. Esto es 40 y esto también mide 40, ¿sí o no? Entonces, por aquí vas a decir el módulo de la velocidad media será entonces el módulo del desplazamiento. Vamos a ponerle así para que siempre pensando en todos. ¿Quién es el módulo del desplazamiento? Esto de aquí, porque este es el vector de desplazamiento. Y desde aquí hasta acá, ¿cuánto mide? 80 metros. 80 metros. Entonces, acá será 80 metros. Y el intervalo de tiempo, ya te dijo el problema, ¿no? Es 10 segundos. ¿Cuánto va a ser la rapidez media? Perdón, el módulo de la velocidad media. 8 metros por segundo. ¿De acuerdo? 8 metros por segundo. A ver, a propósito de esto, ¿ya? Un ejemplito que no está en la separata, pero se me acaba de ocurrir a mí. ¿Ya? Así, teniendo en cuenta eso. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una hormiguita ya, para que no sea palomita. Es una hormiguita que está viniendo así, luego continúa así y llega hasta aquí. Sale del punto A y llega al punto B. ¿Ok? Esto es 2R y esto es R. ¿De acuerdo? Y te piden que halles la velocidad media. Nada más. Se supone, bueno, que desde aquí hasta acá se ha demorado. Vamos a decir que se demora el tiempo de A a B
digamos que es esto, ya 10 segundos igual. Vamos a poner así, 10 segundos. ¿Correcto? Y dice que, quiero solamente que me digan cuánto es el módulo de la velocidad media y cuánto sería la rapidez media. La velocidad media es 3/5 de r. ¿Ya? El módulo de la velocidad media. Vamos a ver. 3/5 de r. ¿Ya? Y la rapidez media. 3r sobre 10 por pi. 3r por pi sobre 10. ¿Sí? ¿Eso? Sí. Ya. A ver. Primero hallamos la velocidad media, ¿correcto? El módulo de la velocidad media. Y ya sabemos que para determinar el módulo de la velocidad media, necesitamos el saber cuánto es el desplazamiento y cuánto mide. El desplazamiento es esto de aquí, ¿no es cierto? Ahí está. Y todo este desplazamiento que viene a ser, de aquí hasta acá, 4R, y de aquí para acá, 2R. ¿Sí o no? Porque esto es 2R. 2R, hasta ahí 4R. Más un R, 5R. Más otro R, 6R. Entonces, tendríamos el módulo del desplazamiento, 6R. Y como dice que el tiempo es 10 segundos, entonces será sobre 10. Mitad 3 y mitad 5. Entonces te va a quedar 3R sobre 5 metros por segundo. Listo. Y está bien, pues. Y luego te dicen la rapidez media. Y la rapidez media ya es recorrido, la longitud recorrida. Entonces, ¿cuánto recorre en esta primera trayectoria? Hasta el punto P. Listo. Lo que recorre de aquí es la mitad de una circunferencia, que sería entonces pi por este radio, que es 2R. Y sería entonces 2πr. No es la longitud de la circunferencia, estamos hablando de la longitud de esta trayectoria. Y esa trayectoria es la mitad de la circunferencia, ¿no es cierto? Entonces sería pi por el radio. Pero como el radio es 2R, me queda 2πr. Más acá, esta longitud de otra media circunferencia, pero de radio R. Entonces va a quedar pi por R. Y todo esto también entre 10 segundos. ¿Cierto? ¿Y cuánto va a quedar aquí? Va a ser 3πr sobre 10. ¿Y qué unidades? Metro por segundo. Lo que su compañerita había obtenido. ¿Te das cuenta? A veces las gráficas, jóvenes, a veces las gráficas que les dan, incluso puede que te den otra más, donde el radio siga siendo la mitad del de aquí, y otra más, donde el radio siga siendo la mitad. Y así, ¿no? Entonces te van a decir, ay, a la rapidez media o la velocidad media. Y no es complicado. Ver figuras así no es nada complicado. ¿Ya? Es simplemente tener en cuenta cómo se halla la velocidad media y cómo se halla la rapidez media. ¿Visto, chocheritas? Muy bien. Bueno, eso era un ejemplito que se me vino a la mente ya que teníamos esto, ¿no? Esto fue entonces nuestro primer problema de la separada. El problemita número 2, ¿no? El problemita número 2 dice, del ejercicio anterior, o sea, de aquí, de este problema, ¿cuál es el módulo de la velocidad media de la paloma? Bueno, ya lo habíamos tenido, lo que habíamos visto aquí. Ya, este es el problemita 2 entonces. Ya lo habíamos resuelto. El módulo de la velocidad media es 8 metros por segundo. Vamos entonces con la pregunta número 3. Y la pregunta 3 dice, un móvil se desplaza 16 kilómetros hacia el sur, luego 12 kilómetros al oeste y emplea un tiempo de 4 horas. ¿Cuál será la rapidez media y el módulo de la velocidad media de su trayecto?
¿Ok? Primero se va 16 kilómetros al sur y luego 12 kilómetros al oeste. O sea, se va así. Vamos tomando como referencia aquí, ¿ya? Vamos. Nosotros conocemos esta disposición, ¿no es cierto? Norte, sur, este y oeste. ¿No es cierto? Así. Dice que ese móvil primero se desplaza 16 kilómetros hacia el sur. El sur obviamente va a venir así. Entonces imagínate que el móvil sale así. Sale de este punto y como se va hacia el sur, entonces viene en esta dirección. Ahí está. Suponte que esto es los 16 kilómetros que está viniendo así. Y justo se completan los 16 kilómetros aquí. Él salió del punto A y acá se cumplen los 16 kilómetros. Y luego dice que se dirige 12 kilómetros hacia el oeste. Ah, entonces se va así. ¿No es cierto? De aquí él va avanzando así. Hasta que de pronto se completan los 12 kilómetros, supongamos aquí. Obviamente aquí forma un ángulo recto, ¿no es cierto? Con los ejes que acá te indican. Ya está, ese es el trayecto que ha hecho el móvil entonces. Salió de A, vino hacia B, recorrió 16 kilómetros y luego de B se dirige hacia C y recorre 12 kilómetros. El problema te está diciendo que determines cuánto es la rapidez media y cuál es el módulo de la velocidad media, teniendo en cuenta que todo este recorrido lo ha hecho en 4 horas. ¿De acuerdo? En 4 horas. Entonces, bien, si quieres hallar la velocidad media, ¿no? Tú sabes que lo que necesitamos conocer es el vector de desplazamiento. Y el vector de desplazamiento va a ser ese. 20 kilómetros. Claro. Ese es el vector de desplazamiento. Y fíjate, ya de ahí nomás, pues, ¿no es cierto? Si esto es 16 y esto es 12, 16 es múltiplo de 4 y 12 también múltiplo de 4. ¿No es cierto? Entonces yo puedo hacer, este 12 va a ser 3 por 4, 4 por 4, y esto de aquí, ¿cuánto sería? 5 por 4, es decir, 20 kilómetros. Pero cuidado, no es que sea ese 4, por coincidencia está saliendo eso. Me dice que, por acá lo ponemos, que el intervalo de tiempo empleado es 4 horas. Entonces, primero, el módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad media va a ser el módulo del desplazamiento, que es 20 kilómetros, entre el intervalo de tiempo, que es 4 horas. ¿Cuánto te va a quedar? 5 kilómetros por hora. Y si te piden la rapidez media tiene que ver con la longitud recorrida. Y entonces lo que recorre es 16 kilómetros más 12 kilómetros. Vamos a ponerlo así todavía, ¿ya? 16 kilómetros más 12 kilómetros. Y todo esto en el tiempo de 4 horas. Entonces, ¿cuánto es su rapidez media? 16 más 12 es 28 y 28 entre 4 te va a quedar 7 kilómetros por hora. ¿Listo? Mira, Jorge, ya ahora quiero explicarte algo más. Porque seguramente se estarán preguntando, profe, ¿qué tiene que ver la velocidad media con la rapidez media? ¿En qué se parece? ¿O qué hay de ellos dos? ¿Qué puedo entender? Lo que trata Chocherita es que cualquier móvil hace un recorrido normal, pues. Pero alguien siempre dice, oye, no, pero mejor salgo para llegar más rápido, dice, ¿no? No es tanto para llegar más rápido, sino para demorarse, o perdón, sí, es eso, para llegar más rápido, pero obviamente recorriendo menos longitud. ¿Viste? Para llegar en el mismo tiempo, pero recorro menos longitud.
¿De acuerdo? O de repente dice, mejor ya, tú te vas muy despacio, mejor yo me voy un poquito más rápido y llego junto contigo. Esa es la idea, ¿viste? O sea, la velocidad media te indica. Imagínate que salen dos móviles de aquí. ¿Ya? Imagínate que salen dos móviles en el mismo instante. Y resulta que uno quiere venirse por esta trayectoria y el otro se va a ir, dice, no, 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 yo me voy por acá más rápido. ¿Viste? Y se va más rápido porque obviamente va a tener que ir con más velocidad. Pero resulta que cuando llegan acá, si salieron los dos puntitos, uno viene y recorre todo esto con esa rapidez de 7 kilómetros por hora, manteniendo la constante, y va a llegar en el mismo instante que vino el otro móvil por acá. ¿Con cuánta rapidez? Con 5 kilómetros por hora. Él se vino de aquí por acá. ¿No es cierto? Con 5 kilómetros por hora y llegó en el mismo tiempo que lo hicieron ellos dos. ¿Te das cuenta? Eso pues. Entonces, él en cada hora recorre 1 kilómetro, perdón, 7 kilómetros. En cambio, el de aquí, el que se viene por acá, por esa trayectoria, dice que en 1 hora él recorre 5 kilómetros. ¿De acuerdo? ¿Listo entonces? Entonces, eso es la idea, eso es fundamentalmente es esa la idea, ¿no? De que salen dos móviles, uno por el desplazamiento y el otro haciendo el recorrido, pero salen en el mismo instante y llegan al otro punto en el mismo instante, pero obviamente manteniendo velocidades diferentes. Listo, entonces ahí. ¿Puedo borrar? Y profesor borre. Profesor, ¿y cómo es la velocidad instantánea? Ah, chévere. Mira. Imaginemos esto de aquí. ¿Ya? Un móvil sale de este punto y lo hablamos hasta ahí si quieres. Entonces, la velocidad instantánea no es otra cosa que la velocidad media, pero para un instante de tiempo prácticamente igual a cero. Entonces, entienden un ratito por aquí. Si yo te pregunto cuánta es la velocidad desde A hasta B, su velocidad media depende de este desplazamiento, ¿sí o no? Sí. ¿Cierto? Ese es el desplazamiento y aquí me va a dar la velocidad media. Y la velocidad media siempre es un vector que va a ser del mismo sentido que el desplazamiento. Entonces, esta es la velocidad media en el trayecto de A a B. Aquí. ¿Ok? Pero para un tiempo T cualquiera. ¿Qué pasa si yo lo analizo ahora hasta este instante nada más? Entonces, la velocidad media va a depender de este desplazamiento. Pero si te das cuenta, este desplazamiento ya es menor que esto de aquí. Si lo evalúo por aquí, el desplazamiento va a ser menor. Y la velocidad media ya va siendo también menor, ¿no es cierto? Porque fíjate, este era un vector más grande, acá es más pequeño. ¿Y qué pasa si lo evalúo, jóvenes, aquí entre un punto y el que está casi a su costadito? El vector de desplazamiento va a ser así nada más. ¿Sí o no? O sea, prácticamente ni se va a notar. Pero estamos diciendo que la velocidad y el desplazamiento siempre son dos vectores codirigidos. Por lo tanto, aquí sería la velocidad instantánea. Es la velocidad media, ¿no es cierto? Pero como el intervalo de tiempo es prácticamente tan pequeñito que casi como que tiende a cero, no digo que cero, entonces el vector de desplazamientos prácticamente es tangente en ese tramito de curva. Y a esa velocidad es que se le llama la velocidad instantánea. Entonces, la velocidad instantánea, ¿qué viene a ser? Viene a ser el vector de desplazamiento, pero para un tiempo que prácticamente tiende a cero. Y eso ya lo vas a ver con mayor detalle cuando ya ingreses a la universidad y veas derivadas. Allí es donde prácticamente terminas de entender matemáticamente qué significa la velocidad instantánea. Pero la velocidad instantánea es eso. Es el resultado de ver que lo voy evaluando para diferentes puntos, y veo cómo el desplazamiento va siendo cada vez más pequeño, más pequeño. Llega un momento en que el desplazamiento prácticamente es tangente
a la trayectoria. En ese momento, esa velocidad es la velocidad instantánea. En ese instante, es lo que yo les dije. Cuando ustedes van en un auto, por ejemplo, y tú miras el velocímetro y ahí está registrando, por decirte, 12 kilómetros por hora. Pero de pronto pestañeas y vuelves a mirar, y el pestañeo y abrir no ha pasado mucho tiempo. A eso me refiero, en el intervalo de tiempo tan pequeñísimo. No es que sea cero, porque el pestañear y abrir ya pasó, pues. Microsegundos, pero ya pasó un tiempo. Pero tú miras nuevamente el velocímetro y ya no dice 12 kilómetros. De repente dice 11.9, de repente, 11.10, algo así, por decirlo. ¿Te das cuenta? Entonces, esa velocidad que tú ves cada vez que miras ahí, esa es la velocidad instantánea. Y matemáticamente significa eso de aquí. Ya es la velocidad media, pero evaluada para un intervalo de tiempo pero tan pequeñísimo que prácticamente como que tiende a ser. A eso nos referimos. ¿Ya hecho evitar? Ok. No sé si algo te ha quedado claro eso. ¿Problemas preuniversitarios no viene problemas con velocidad instantánea? No te viene. O sea, sí te dice la velocidad en el instante tal, ¿no? Pero no te dan las condiciones como para que tú tengas que aplicar eso. Ah, ya, profesor, gracias. Profesor, ¿la velocidad instantánea se halla solamente para MRU y también MRV? ¿No? La velocidad instantánea es eso, en un instante de tiempo. Por ejemplo, mira, voy a adelantarme un poquito, porque ustedes ya saben el MRV. Entonces, pues, tú sabes que en un MRV, este móvil, por ejemplo, en ese momento te dicen que tiene una velocidad de, vamos a decir, de 2 metros por segundo. Y cuando pasa un tiempo, para un intervalo de tiempo, de 0,01 segundo, ¿cuánto será su velocidad si él maneja una aceleración, digamos, de 0,5 metros por segundo al cuadrado? Entonces, te estoy diciendo, haya la velocidad en el instante que se cumple ese intervalo de tiempo. Correcto. Entonces, cuando pasa por aquí, su velocidad es 2 metros por segundo. Pero cuando ya transcurre ese tiempo, voy a exagerar la distancia, ¿no? El móvil estará por acá. Y esta velocidad es la velocidad en ese instante. Esa es la velocidad que tenía en este instante. Pero en el otro instante, que equivale a este intervalo de tiempo, ya va a tener otra velocidad. ¿Como la velocidad final? Claro, claro. ¿Cómo la determino aquí? Porque como todo es una línea recta, entonces simplemente digo, la velocidad final va a ser la velocidad inicial, que es 2, más el producto de la aceleración por el tiempo. Y fíjate, esto es 0,5, es decir, será un medio por el tiempo que es 0,01. ¿Y esto cuánto va a ser? 1 sobre 100. ¿Sí o no? Y aquí te va a quedar 1 sobre 200. Entonces, 2 más 1 sobre 200, te das cuenta, es 2,01 más o menos la velocidad aquí. O sea, es para cada instante en el movimiento rectilíneo. Sí, esa velocidad que tú analizas, lo que le llaman velocidad final, esa es la velocidad en ese instante. Un instante después ya no es la misma. Pero si hablamos de un MRU, la velocidad instantánea viene a ser la velocidad media, pues, constante. Porque como es un MRU, ¿qué dice? La velocidad en todo instante es constante. ¿Sí o no? Ah, ya, profesor. Gracias. ¿Ya? A eso se llama velocidad instantánea. Y tengan cuidado, ¿no? Porque hay un tema más adelante, mucho más adelante, que te hablan de potencia. Y en un examen de San Marcos vino la potencia en el instante t igual tanto tiempo. Y es que la potencia también se obtiene como el producto de la fuerza por la velocidad. Y a veces se comete el error cuando se dice, pero esta ecuación se utiliza siempre y cuando la velocidad sea constante. Y en ese problema no te decían que la velocidad era constante, sino un móvil que iba cambiando, iba con aceleración. Pero te dice hallar la potencia en el instante t igual 5 segundos, creo decir. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenías que hacer? Simplemente hallar la velocidad en ese instante, la velocidad instantánea, pero en el instante t igual 5 segundos. Listo, o sea, hay que tener mucho
cuidado con ello. Cuando te dicen de velocidad instantánea, es la velocidad en el instante que te pide el problema, en el instante de tiempo que te están diciendo. ¿Ya? Pero si es una trayectoria curva, por ejemplo, ¿listo? La velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria. Y esta es la velocidad instantánea, sí, en el instante T1. Y esta velocidad también es instantánea, sí, pero es en el instante T2. Y esta velocidad sí, también son velocidades para cada instante. Por eso es que es esta velocidad nada más. Tangente aquí. Es como que tú lo has evaluado desde aquí hasta acá. Está exagerando un poco aquí, ¿eh? De aquí hasta acá. El vector de desplazamiento prácticamente fuera como si fuera una recta que viene a ser tangente a la curva. Por eso que decimos, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Siempre, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. ¿Ya? Ok. La velocidad instantánea, a eso me refiero. La velocidad instantánea siempre es tangente a su trayectoria. ¿Listo, chochera? Chévere, si no hay más preguntas, a mí me gusta cuando me hacen preguntas así. Vamos entonces a la siguiente pregunta, ¿ya? El problema es el problema 4, ¿verdad? Pregunta 4. Dice, la longitud de un segundero es 10 centímetros. Encuentra el módulo de la velocidad media del extremo de este segundero cuando gira 120 grados. Digamos, choche, que el segundero es esto. Sabe que es una agujita que tiene un extremo por acá, ¿verdad? Y te dice, determina la rapidez, no, la velocidad que lo dice, ok. Sí, el módulo de la velocidad media cuando el segundero gira 120 grados. Entonces, lo que tú tienes que hacer es decir, ¿desde dónde hasta dónde vas a evaluar al segundero? Ya digamos, acá está el punto alrededor del cual gira el segundero. Entonces, voy a evaluarlo, digamos, desde aquí ya. El segundero describe una trayectoria así, pues, ¿no es cierto? Circular. Listo. Y digamos, jóvenes, que desde este punto hasta este punto de acá, lo estamos analizando así, al segundero, hasta este punto B. ¿Correcto? O sea, el extremo del segundero te dice, ¿eh? No el segundero en su totalidad, para no estar confundiendo mucho. Entonces se supone que el extremo del segundero es como si fuera una partícula, ha estado viniendo así, hasta acá. ¿Correcto? Y un poquito de geometría, chochi. ¿Qué estamos observando? Que esta partícula que está viniendo así, que es el extremo del segundero, subtiende aquí en el centro un ángulo, dice, de 120 grados. ¿Cierto? Cochera. ¿Quién es el desplazamiento? Porque te pide el módulo del desplazamiento. Y el módulo del desplazamiento será, perdón, el módulo de la velocidad media va a ser el módulo del desplazamiento, ¿no es cierto? Esto de aquí. Este es el vector de desplazamiento. Y entonces, para que tú halles el módulo de la velocidad media, tienes que conocer cuál es el módulo del desplazamiento y lo divido entre el intervalo de tiempo. El problema te dice que el segundero tiene una longitud de 10 centímetros, estoy aquí, y cuál es el módulo de la velocidad media, simplemente. Y eso, choche, ya lo puedes determinar, ¿sí o no? Todo esto de aquí dice que es 10 centímetros. Acá también 10 centímetros. Entonces, ¿cuánto mide el desplazamiento? 10 raíz de 3. Claro, claro. Porque si tú te das cuenta, estás formando un triángulo isósceles. Para quienes no se ubican, ¿no? Entonces yo agarro acá, levanto la perpendicular y esta perpendicular, además de altura, va a ser bisectriz.
Y además de bisectriz y altura va a ser mediana. Por lo tanto, corta esto en su punto medio. Pues si es bisectriz, este será 60 grados y acá 30 grados. ¿Listo? ¿Cuánto vale este segmentito de acá? 5 raíz de 3, ¿verdad? La mitad de la hipotenusa por la raíz de 3. Pero como es punto medio, de aquí para acá también mide 5 raíz de 3. Lo que quiere decir que aquí voy a tener 10 raíz de 3 entre el tiempo. ¿Y te da el tiempo? No te lo da. ¿Sí o no? Porque solamente dice la longitud del secundario es 10 centímetros, encuentra el módulo de la velocidad media. ¿Y cómo hago para hallar el tiempo entonces? ¿Cómo haces para hallar el tiempo? Mando 360 grados, que es equivalente a 60 segundos. Ya. Entonces, el tiempo sería 20. ¿Perdón? El tiempo sería 20. Claro, chocherita. Aquí vas a tener centímetros, ¿verdad? Esto está en centímetros. Y esto va a ser 20 segundos. Lo que quiere decir entonces que el módulo de la velocidad media, ¿cuánto va a ser? 0,5 raíz de 3 centímetros por segundo. ¿De acuerdo? Listo, jóvenes. Vamos a ver la pregunta 5. Preguntita número 5. Dice, una pelota se desliza sobre una superficie horizontal con 4 metros por segundo e impacta contra un muro rebotando con 4 metros por segundo. Si la interacción duró 0,2 segundos, determina el módulo de su aceleración media. Chocherita. Ya, ahí no hay problema, vamos a ver. Ya, problema, vamos a ver. Dice que a ver. Una pelotita dice que viene así e impacta en el muro. ¿No? Digamos que el muro está por aquí. Este es el murito. ¿Correcto? Impacta en el muro y rebota. Está viniendo así. Obviamente, se dirige con una velocidad, digamos, de inicial, pues, porque es la velocidad con que va a impactar aquí. Pero una vez que rebota, ella sale con una velocidad que tiene ese sentido. ¿Correcto? Y a esto le llamamos nosotros la velocidad final. Es un vector, por eso le pongo la notación ahí. ¿Correcto? El contacto que ha habido aquí ha durado un intervalo de tiempo delta de t. Chocherita, ¿sabes qué es la aceleración? Que su nombre que realmente es con lo que se conoce es aceleración media. Lo que pasa es que nosotros ya le decimos aceleración nada más. Pero ¿qué es esta aceleración que se llama aceleración media? Lo que viene a ser es la variación de la velocidad entre el intervalo del tiempo. Que muchos de ustedes lo conocen. Y eso se conoce, eso lo saben ustedes. ¿No es cierto? Es variación de velocidad entre el intervalo del tiempo. Lo que pasa, chochera, es que nosotros lo conocemos, y me voy a sumar a ustedes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, eso es esto de aquí, pues. Y quiero que notes si acaso hay alguna diferencia. Listo. Eso es esto. Cuando es variación, eso significa una resta. Matemáticamente es una resta. Correcto. Es una diferencia entre un valor y otro. ¿Y qué significa esto como resta? La magnitud final menos la magnitud inicial. Como es la variación de la velocidad, será entonces la velocidad final en el instante final menos la velocidad en el instante inicial. Y eso dividido entre el intervalo de tiempo. Esa es la ecuación. Ahora te pregunto,
¿Acaso esto es igual que lo de acá? ¿O es diferente? Porque en el MRV conocemos esto, ¿sí o no? Yo te pregunto, ¿esta expresión es diferente de la de acá o no? Diferente porque la primera es vectorial y la otra es por su módulo. Claro, chocherita. Acá me están hablando del módulo de la aceleración y es el módulo de la velocidad final menos el módulo de la velocidad inicial. Correcto. Acá no. Acá me están diciendo, choche, por si acaso es el vector velocidad final menos el vector velocidad inicial. Profe, ¿y qué tiene que ver que acá me digan módulo y vector? Es que ahí no le interesa el sentido. Solamente el valor numérico. Acá no. Acá cuando tú reemplaces, tienes que reemplazar su módulo, o sea, su valor, con su signo que le corresponda por el sentido en el cual se encuentra. Eso. Y de aquí sale esta expresión, hijo. Que ojalá, a mí, no sé, a mí me gustaría esto, la aceleración media es esto demostrable, hijo. ¿De acuerdo? Y de aquí sale esto, pero espérame un segundito, un ratito luego, para que veas cómo es que llegamos a esa ecuación. Que pareciera que es igual, pero no es igual, porque ya lo dijo tu compañerita también. Esto es un vector, esto es acaso un módulo nada más. Ok, mira, Choche, en nuestro problema entonces, en nuestro problema dice que la pelota impacta horizontalmente con una rapidez de 4 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, esto de aquí va a ser más 4 metros por segundo, porque está horizontalmente hacia la derecha, que es lo que yo estoy suponiendo. Impacta y cuando regresa ya lo hace en el sentido contrario. Y la rapidez también es 4 metros por segundo, pero con signo negativo. ¿Correcto? Entonces, como me dicen, determina el módulo de su aceleración media, entonces yo primero tengo que decir, esto es la velocidad final. ¿Y la velocidad final quién es? Es menos 4. ¿Listo? Menos 4. Menos de la operación la velocidad inicial. Y la velocidad inicial es más 4. ¿Viste? Velocidad, signo y módulo. Signo y módulo. Y este es el signo de la operación que se hace. Y dice que esto duró 0,2 segundos. Ahora sí. ¿Te das cuenta? ¿Qué te va a quedar? Menos por más es menos. Menos 4 va a ser menos 8 entre 0,2. Este 0,2, si gustas, ponlo como 2 sobre 10. ¿Ok? 2 sobre 10. El 10 pasa arriba y entonces te va a quedar menos 40 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración media, menos 40 metros por segundo al cuadrado. Pero te piden el módulo. Entonces el módulo de la aceleración media será simplemente 40 metros por segundo al cuadrado. Eso es tu pregunta. O sea, tú tienes que hallar, aplicar esto de aquí, ¿correcto? Con sus signos correspondientes. Y al final te dicen el módulo. Perfecto. Entonces, como te ha quedado menos 40, el módulo es 40. ¿Y por qué el problema aquí te pide el módulo sobre todo? Porque no te dice, simplemente dice, se mueve horizontalmente. Pero no me dice que primero se va hacia la derecha. Porque de repente alguien de ustedes asume que se va hacia la izquierda. ¿Me entienden? Horizontalmente. O de repente se va hacia adelante. Yo no sé. Entonces, lo único que hacen, por eso te piden el módulo. Porque si te dijera, ese mismo problema, con igualito en el mismo texto, pero en lugar de decirte módulo, te dice hallar la aceleración media, entonces todos van a sacar respuesta diferente. Pues. Y van a justificarlo, porque van a decir, yo, profe, lo he asumido horizontalmente, pero hacia la derecha. Otro, no, profe, yo lo he asumido hacia la izquierda. ¿Y quién tiene la razón? Los dos, pues. ¿Y quién es el culpable? El profesor que propuso el problema porque pidió aceleración media, pero no dijo hacia dónde se estaba moviendo, no dijo cómo era la velocidad inicial. Pero si yo te hubiera dicho, por ejemplo, se mueve horizontalmente con una velocidad menos 4 metros por segundo, perdón, menos 4 pi metros por segundo, entonces sí, pues ya te dije. Ahí sí todos van a sacar una respuesta, porque te estoy diciendo que él se está yendo hacia la izquierda.
El I es el vector direccional horizontal. Y el negativo significa que se está yendo en la dirección negativa del eje Y, del vector unitario Y. Entonces se va hacia la izquierda, ¿correcto? Y rebota con más 4i. Entonces está rebotando ahora, pero se está dirigiendo hacia la derecha. Ahí sí, ¿viste? Tranquilamente te puedo pedir la aceleración media. Pero en este caso no, te dice simplemente que se mueve horizontalmente con una rapidez de 4 metros por segundo, pero no sé hacia dónde. Entonces, por eso es que al final te dice, haya el módulo de la aceleración media. Porque el módulo va a ser igual. Así lo asumas que se va hacia la derecha primero y rebota hacia la izquierda, o que primero choca a la izquierda y rebota para la derecha. Igual va a ser. ¿Ya? Listo, chocheras. Profesor, Sí. ¿cómo se interpreta la aceleración media? Es el cambio de velocidad. La aceleración te indica que para un intervalo de tiempo, la velocidad ha experimentado un cambio. Esa es aceleración media. La aceleración media es una magnitud física vectorial que lo que hace es medir o indicar cuánto varía una velocidad en un intervalo de tiempo. Cuanto más pequeño sea ese intervalo de tiempo, la aceleración media, el cambio de aceleración de velocidad, perdón, va a ser cada vez más pequeño. Cuando el tiempo prácticamente como que tiende a cero, entonces esa aceleración media toma el nombre de aceleración instantánea. Igualito que la velocidad media y la velocidad instantánea. Igualito, igualito. La aceleración media es porque tú lo evalúas entre dos puntos donde hay pues la posibilidad de medir un tiempo apreciable. Pero si a partir de ahí tú vas disminuyendo el intervalo de tiempo, sigue disminuyendo, sigue disminuyendo, sigue disminuyendo, el vector de aceleración cada vez es más pequeño, más pequeño, más pequeño. Quiere decir que en un intervalo de tiempo pero tan pequeñísimo, ese vector resulta ser tangente a la trayectoria, por lo tanto la aceleración en ese instante. A eso se llama aceleración instantánea. Y esta aceleración media, ¿no?, que se evalúa entre dos puntos para dos velocidades diferentes. ¿Ya? A eso se llama, en realidad, aceleración media. Perdón. En el caso de la pregunta 6, la pregunta 6 dice, perdón, una partícula cuya velocidad es 10 metros por segundo desvía su velocidad en 60 grados, conservando su rapidez. Si la maniobra dura 5 segundos, se encuentra el módulo de la aceleración media producida. ¿Ok? Bueno, te dice, una partícula cuya velocidad es 10 metros por segundo. Supongamos, entonces, que la partícula se está yendo así. Sobre esta trayectoria. Y entonces está viniendo así, ¿no? Avanza así. Y de repente aquí, que estaba viniendo en esta dirección, dice que desvía, ¿verdad? Se desvía su velocidad en 60 grados. O sea, en lugar de continuar así, ¿qué hace? Eso de acá, ¿no es cierto? O sea, pues, su velocidad ahora será más o menos así. ¿Correcto? Y que respecto de la horizontal, aquí, respecto de la horizontal, ¿cuánto es el ángulo que se ha desviado? 60 grados. ¿Entiendes? O sea, tú estás yendo en tu bicicleta. Correcto, estás yendo en tu bicicleta. Pero de pronto ya dices, no, mejor ahora me voy para acá. Y entonces, ¿cómo haces? Giras y haces una ligera curva, pues, ¿no? Y luego emprendes en línea recta. Giras así y listo, y te vas así. Entonces, eso es lo que trato de decir de acá. La partícula gira y luego continúa en esa dirección. Eso es. Y entonces me dice, en cuanto esa acción duró 0,2 segundos. Entre que giraste y te estabilizaste, ha durado 0,2 segundos. ¿Cuál es el módulo de la aceleración media? 5 segundos, profesor. Disculpe. Ok. Esta es la velocidad inicial y esta es la velocidad final. Ahora, fíjate que estos dos vectores están formando 60 grados. ¿No es cierto? ¿Qué voy a hacer, George?
a este vectorcito lo prolongo hasta que se intersecte con el vector inicial. Y no es cierto que te va a quedar algo así. Ese es el vector velocidad final, ¿correcto? Y se intersecta con el vector velocidad inicial, que era este vector. Este angulito, 60 grados. ¿Y qué te pide el problema? Te pide la aceleración. ¿Y qué es la aceleración que ahorita dijimos? ¿Qué es la aceleración media? Dice, es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el intervalo del tiempo. Entonces, para hallar la aceleración, tengo que primero hallar la resta de estos dos vectores. ¿Y cómo se halla la diferencia de dos vectores? Los vectores tienen que estar unidos por su origen y el vector diferencia va a ser el vector que une los extremos de los dos vectores. Ese es el vector diferencia. ¿Te das cuenta? Ese es el vector diferencia. Y entonces, este vector diferencia es la resta del vector velocidad final menos el vector velocidad inicial. ¿No es cierto? Y como me piden la aceleración media, ojo, la aceleración media es el vector paralelo y codirigido con la variación de velocidad. ¿Viste? Siempre, la aceleración media es del mismo sentido que la variación de la velocidad, no de la velocidad, sino de la variación de velocidad. Entonces, como nosotros sabemos que la aceleración media es la variación de la velocidad dentro del intervalo de tiempo, ¿cómo ahora para hallar el módulo de la aceleración media? El módulo de la aceleración media será entonces el módulo de la variación de la velocidad entre el intervalo del tiempo. ¿Correcto? O sea, ¿y cómo se halla el módulo de este vector diferencia? Vectores, hijo, vectores. ¿Cómo hallas este lado de aquí? Es un triángulo. ¿Cómo hallas este lado? Es un triángulo. ¿Te acuerdas? Conoces este vector. Conoces este vector. Conoces cuánto vale, porque el vector, el problema te lo dice. Pero yo todavía no voy a reemplazar valores. Yo conozco este vector. Conozco este vector y sé que entre los dos forman este ángulo. ¿Cómo hallo el tercer lado? Si el triángulo fuera rectángulo, ¿qué se aplica? Pitágoras. ¿Cierto? Pero cuando no es un triángulo rectángulo. Ley de coseno. Exacto. Hay ley de senos y hay ley de cosenos. Pero como es isósceles es más fácil. Lo que sí me ayuda es la ley de cosenos. ¿Te das cuenta? ¿Y qué dice la ley de cosenos? Que para hallar el lado desconocido será raíz cuadrada de ¿qué? De un lado al cuadrado, ¿sí o no? Sí. Menos. Más el módulo del otro lado elevado al cuadrado, menos el doble del módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman entre sí ellos dos. Ese es el módulo de la variación. Y esto lo divides entre el intervalo del tiempo y ya tienes el módulo de la aceleración media. ¿Te das cuenta? Quiere decir, chocheritas, que el módulo de la aceleración es esto realmente. Es todo esto, chocho. ¿Y de qué va a depender entonces? Va a depender de cuánto sea el ángulo. Aquí en este caso me dice que el ángulo es 60 grados. Entonces decimos, luego, cuando el ángulo θ es 60 grados, el módulo de la aceleración media será entonces el módulo de la velocidad inicial. Creo que los dos son iguales, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. 10 metros por segundo, ¿no? 10 metros por segundo. ¿No? Eso es, ¿no? La ley de Rayleigh. Es que este lente no sé qué tiene ahora que está medio borroso, no me ayuda. Dice, la velocidad 10 metros. Profesor, ¿pero no sería mejor hallarlo por isósceles? La diferencia igualita sería 10
Metros por segundo. Sí, lo que quiero es llegar a la demostración que les había dicho, y aquí lo estoy aprovechando. Si la maniobra dura 5 segundos, se encuentra el módulo de aceleración media. Ah, ya, la velocidad inicial es la misma, pues, conservando su rapidez, dice. Entonces era 10 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 2 veces 10 por 10 por el Medio. coseno de 60 grados. Y el coseno de 60 grados es 1/2. Listo. Y todo esto entre el intervalo de tiempo, que es ¿cuánto dice Chochera? Dígame por favor el tiempo. 5 segundos. 5 segundos. Fíjate, este 2 con este 2 se va. ¿Y qué te va a quedar? Ese 10 por 10 va a ser 10 al cuadrado, pero es menos 10 al cuadrado. Con este 10 al cuadrado se va a ir. ¿Y qué te va a quedar, Choche? 10 al cuadrado de acá nada más, que va a ser 100. La raíz cuadrada de 100, ¿cuánto es? 10. 10. 5, ¿cuánto va a ser? 2 metros por segundo al cuadrado. Aquí, jóvenes, hay una propiedad, pues, al toque, ¿no es cierto? Te das cuenta que si esto es 10 y esto es 10, es un triángulo hasta allí isósceles. Sí. Quiere decir que este ángulo y este ángulo van a ser los mismos, por lo tanto tendría que ser 60, 60, 60, es decir, el triángulo era equilátero, por lo tanto la variación de velocidad era 10, que es lo que te salió aquí. Pero ¿por qué quería llegar hasta aquí, Chochera? Y yo te pregunto entonces, ¿de qué depende la aceleración media? ¿De qué depende el módulo de la aceleración media? Depende del ángulo que forman los dos vectores. ¿Sí o no? Depende del ángulo que forman los vectores. Entonces yo te pregunto, ¿qué pasa si el ángulo fuera 0 grados? Mira que nuestro problema ya terminó aquí, ¿eh? Ya terminó aquí. 2 metros por segundo al cuadrado. Ese es el módulo de la aceleración media. Ahora, quiero aprovechar ya de una vez para que vean cómo sale la aceleración en el MRV. ¿Qué pasa, jóvenes, cuando el ángulo θ es 0 grados? Te pregunto, ¿quiénes están formando 60 grados allí? Velocidad ¿Quiénes son los final que y la forman? velocidad inicial. Obvio. Entonces yo te digo, si me dicen que θ sea 0 grados, ¿eso qué significa? Que la velocidad inicial y la velocidad final, ¿cómo tienen que ser? Paralelos y de igual sentido, pues. Ahí está la velocidad inicial y aquí está la velocidad final. Entonces yo quiero hallar el módulo de la aceleración cuando forman 0 grados. Ya está, pues. Será raíz cuadrada de ¿quién? Velocidad inicial al cuadrado, rapidez, ya porque es módulo y ahora sí. Velocidad, rapidez final al cuadrado, más 0. Menos 0. menos 2 veces VI, VF por el coseno de 0 grados. Y esto entre el intervalo del tiempo. ¿Cuánto es el coseno de 0 grados? 1. Es 1. ¿Sí o no? Entonces te va a quedar acá menos 2 veces VI por VF o no. Porque este coseno de 0 grados es 1. Entonces todo esto por 1 queda solamente así. Quedaría VI al cuadrado más VF al cuadrado menos 2 veces VI por VF. Álgebra, Choche. ¿Te suena o no te suena eso? Sí. Al cuadrado. V inicial menos V final, todo eso al cuadrado. Todo esto al cuadrado. ¿No es cierto? ¿Ok? Listo, Choche. Se va a hacer. ¿Y qué te queda? Que será la Demostrar. rapidez final menos la rapidez inicial entre el tiempo. Y si este cociente es constante, entonces decimos que la aceleración permanece constante tanto en módulo como en dirección. Porque como la dirección es 0 grados, la variación queda en esa dirección. ¿Y qué hemos dicho? Que la aceleración y la variación de la velocidad siempre van a ser colineales. Entonces el sentido va a ser el mismo. Y si este cociente siempre es el mismo, entonces hablamos de una aceleración constante. Y cuando la aceleración es constante, ¿qué movimiento es? Movimiento, y la trayectoria es recta. Movimiento rectilíneo uniformemente variable. Fíjate, Chapera, de aquí sale la demostración de esto, de los módulos. En un MRV, es cierto, en un MRV la aceleración es constante, sí,
Y no tengas miedo, porque a veces te dicen, ¿estás seguro o es el módulo? Es la aceleración constante, porque el sentido de la aceleración es el mismo sentido de la variación de la velocidad. Y como los dos vectores forman 0 grados, el vector velocidad final menos el vector velocidad inicial me va a dar un vector también en el mismo sentido. Esa es la variación. Y en ese mismo sentido está la aceleración. Te digo esto, Chochera, porque a veces hay preguntas en las que te dicen marca verdadero o falso y te dicen, en un MRV la aceleración es constante. Y luego dice, en el MRV el módulo de la aceleración permanece constante. Y entonces le generan la duda, ay, ¿verdad? ¿Y ahora qué cosa pongo? Algunos se van mejor por el módulo. No, es la aceleración. El vector de aceleración sigue siendo constante. ¿De acuerdo, Chocheras? Listo, jóvenes. Entonces, ya que vimos esto de la aceleración, primero te pregunto, es que, Choche, el tiempo me gana. Ya estamos. ¿Por qué el movimiento se llama rectilíneo? No me digan porque la velocidad es constante. ¿Eh? Eso es... A ver, ya voy a empezar por esto mejor. ¿Por qué se llama movimiento rectilíneo uniforme? ¿O qué es un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cuál es la característica en el movimiento rectilíneo uniforme? La velocidad es constante. Ya. ¿Y qué significa velocidad constante? No varía. No varía. ¿No varía qué? No varía la velocidad con respecto al tiempo. Una velocidad es constante cuando no varía la velocidad. ¿No varía qué? ¿Se dan cuenta? ¿La velocidad qué cosa es? Un Vector. vector. Y un vector tiene dos elementos que lo caracterizan definitivamente. ¿Cuáles son? Sentido, dirección. El sentido y dirección están implícitamente juntos ahí. Esa es una característica. ¿La otra cuál es? Módulo. El módulo. Módulo. Módulo y dirección o módulo y sentido. Dirección y sentido quedan prácticamente los dos encajados en una sola. Si yo conozco la dirección, ya conozco el sentido. Entonces, acuérdate, un vector queda definido prácticamente por dos elementos importantísimos. Módulo y sentido. Ya hasta ahí, ustedes me han dicho que el movimiento es rectilíneo uniforme porque la velocidad permanece constante. Y yo te acabo de decir que como la velocidad es un vector, entonces, ¿qué mantiene constante? Su sentido y su módulo. Chévere. Pero yo tengo una pregunta adicional. Ya, Chochas, ahí ya entendí que la velocidad es constante. Pero ¿por qué el movimiento es rectilíneo? ¿Qué significa que el movimiento sea rectilíneo? Que su trayectoria es recta. Sabía que me iban a decir eso. ¿Y por qué es una recta? ¿Cómo sabes que es una recta? No. La superficie es lisa. ¿Y qué? ¿Y en la superficie áspera? Ahí sí habría desaceleraciones o aceleraciones. No, pero igual, es recto. No, Yo no me estoy sé. preguntando que si hay aceleración o no hay aceleración. ¿Por qué es recta? ¿Por qué la trayectoria es recta? Sentido. ¿La dirección? Dime, Por dime. sentido. ¿El sentido? ¿El sentido de qué? ¿De qué? Del La módulo. velocidad. Eso. Velocidad. ¿Viste cómo va saliendo? Eso, hijo. El movimiento es rectilíneo, profe, porque el sentido de la velocidad no cambia. Eso. Porque si a mí me dicen, chocheritas, que un móvil tiene su velocidad así, tiene así, así, y así, ya está, por ahí. Profe, este móvil tiene su velocidad así. Por acá sigue siendo así. Por acá sigue siendo así. Y por acá sigue siendo en ese sentido, profe. Y, a ver, ¿y qué tal si unimos todos los puntos, Choche? Ah, ¿qué estamos obteniendo? Una línea recta. Y entonces el movimiento, ¿qué cosa es? Rectilíneo. Nada más. Choche, ¿por qué el movimiento es rectilíneo? Porque el sentido de la velocidad permanece constante. Porque el sentido, no me digas la velocidad, porque yo no sé si la velocidad va a permanecer constante. Pero el movimiento es rectilíneo porque el sentido de la velocidad permanece constante. Eso es lo que hace que el movimiento sea rectilíneo. Profesor, y el movimiento circular uniforme. Un segundito, porque ahora que te explico esto, me vas a entender por qué. El movimiento rectilíneo, otra vez, es en línea recta porque el sentido de la velocidad no cambia, permanece constante.
Y si tú mides el tamaño de este vector, de este vector, de este vector, de este vector, y me dices, profe, este vector tiene este tamaño, 2 metros por segundo. Acá también, profe. Acá también. Y acá también. Entonces, quiere decir que además de rectilíneo, ¿qué cosa es? Igual módulo. Igual módulo. Y si tiene igual módulo, es que el movimiento guarda cierta uniformidad en su módulo. No cambia el módulo. Ah, entonces, movimiento rectilíneo uniforme. Rectilíneo, porque no cambia el sentido. Y uniforme, porque no cambia su valor. Entonces, sentido constante, módulo constante. Ese es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y qué te indica el 2 metros por segundo, el 2 metros por segundo? Te indica que por cada segundo que transcurre, él va a recorrer 2 metros. Si yo divido entonces, porque ahí me está diciendo 2 metros por segundo, es el cociente de 2 metros entre un segundo. ¿Y esto qué cosa es? Longitud o distancia recorrida. ¿Y esto qué cosa es? Tiempo. Tiempo. ¿Esto qué se llama? Rapidez. Rapidez. Ya está. En un MRU, la velocidad es constante. ¿Y qué significa eso? Que su sentido no cambia y su rapidez tampoco. Eso es MRU. Y de una vez, chochera, de una vez. El movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cómo lo defines? Su aceleración es constante. ¿Cómo? Su aceleración es constante. Ya. ¿Y qué pasa con la velocidad? ¿Ya no es constante? No, ahora varía. No, varía. La velocidad varía. La velocidad varía. Chochera. Vamos, vamos. ¿Varía o no Varía varía? su módulo. Eso, hijo. Eso, por favor, chocheritas. Mira, hijo. El móvil ahorita tiene esta velocidad. Por acá tiene esa velocidad. Por acá tiene esta velocidad. Y por acá tiene esta velocidad. ¿Qué estás observando? ¿Que el tamaño del vector va creciendo o no? Sí. Sí. Va creciendo el tamaño del vector. ¿Y qué te indica el tamaño del vector? Su módulo, pues, su medida. Quiere decir que aquí el módulo era, por ejemplo, 1 metro por segundo. Acá ya no es 1 metro por segundo porque es más grande. Digamos que sea 3 metros por segundo. Acá lo veo un poquito más grande, pero en la misma proporción que aumentó acá, aumentó aquí. Ah, entonces, digamos que esto es 5 metros por segundo. Y el de acá, 7 metros por segundo. ¿Es rectilíneo o no es rectilíneo? Sí lo es. Sí, lo es. Porque el sentido de la velocidad no cambia. Por eso el movimiento rectilíneo. ¿Pero sigue siendo uniforme ahora? No. No. No, ¿Te das cuenta? Es un movimiento rectilíneo, pero ya hay variación. Quiero ver ahora si varía uniformemente o no varía uniformemente. De aquí para acá, todos estos tramitos son tramos de 1 segundo. 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. ¿Cuánto ha cambiado la velocidad, la rapidez, perdón, de aquí hasta acá? 2. 2, 2. De aquí para acá, 2. 2, de aquí para acá, 2. 2. Ah, o sea, significa que los cambios que ha experimentado en su rapidez permanece constante. Y esto lo ha hecho también en los intervalos de tiempo constantes, cada segundo, cada segundo, cada segundo. Quiere decir, chochera, que como hay variación de rapidez en un intervalo de tiempo constante, es decir, esa variación de rapidez entre el intervalo de tiempo es la aceleración. ¿Dónde estoy? Acá. Estamos hablando de la variación de la rapidez, o sea, del módulo de la velocidad. Lo que quiere decir que esto sería no velocidad, sino rapidez final menos rapidez inicial entre el intervalo del tiempo. ¿Se dieron cuenta? Y ahí sale la ecuación. Pero no te olvides que la ecuación de la aceleración en su forma general
es esta. Y para el MRV, esto se convierte en esta expresión, ¿pero por qué? Porque el ángulo que forman los vectores es 0 grados. Aquí ves, este vector con este vector forman 0 grados. Entonces el coseno de 0 grados va a ser 1 y se reduce a esto de aquí. Listo. Entonces ya está, George. El movimiento es rectilíneo porque el sentido de la velocidad permanece constante. Caso 1, es uniforme si la rapidez no cambia. Y en el caso 2, será uniformemente variado si su rapidez cambia uniformemente. Listo, George. Las ecuaciones ya las tienen, pues. Para el MRU es esto. Para el MRV, la ecuación de la aceleración que te permite de aquí despejar, ¿verdad? Velocidad final sería rapidez inicial más aceleración por tiempo. ¿Ok? Y luego ya vienen las demás ecuaciones, que no me gustaría, o no es que no me gustaría, sino ya creo que ya ustedes las tienen allí y más bien vamos dándole resolución a alguno de los problemas. ¿Te parece, José? Para que no nos gane el tiempo. ¿Puedo borrar aquí? ¿Puedo borrar? Sí, profesor, borre. Ya está. A ver. Vamos a ver ese problema del farolito, creo que. No sé si por ahí. ¿Ya lo han hecho esto o no? Mira, dice, es un poste de luz. Acá está el foco. Y un murciélago con una velocidad de 2 metros por segundo, como se muestra en la figura, haya la velocidad con que se desplaza la sombra sobre el piso. Ya bueno, un murciélago está pasando por aquí, ¿no? Vamos a poner que por aquí está el murciélago. A 4 metros de donde está el foco, pero a 12 metros del piso, ¿ok? Y tú sabes, Choche, que si tú pasas por un poste donde está ya alumbrando el foco, obviamente, tú te paras justo en el poste y vas a ver que hay una sombra ligerísima aquí en el piso debajo de ti. Pero cuando tú vas a caminar, tú vas caminando y vas observando que hay una sombra tuya en la vereda, ¿no? Que es pequeña, pero sigues avanzando y la sombra sigue avanzando más y se va haciendo más grande, y más grande, y más grande, y más grande, y de repente se pierde. ¿Por qué, Chochera? Porque los rayos de luz vienen en todas direcciones, y una de las direcciones es esta, los rayos que van así. De manera que si a este murciélago lo ve aquí debajo, su sombra va a estar aquí. Pero cuando el murciélago está por acá, el rayo luminoso que lo alcanza el murciélago es esto de aquí. Y su sombra la proyecta en el piso, acá. Listo. Sigue el murciélago avanzando. Y digamos que hasta ahí el rayo de luz lo alcanza al murciélago y su sombra la proyecta aquí. Avanza el murciélago y ya no llega la luz aquí. Ya no, ya se pierde. Entonces digamos que hasta ahí nada más lo analizo. ¿Qué estamos observando, George? Que la sombra, ¿cierto? Está viniendo así en la medida que el murciélago va avanzando. Vamos a evaluarlo desde aquí hasta acá. Cuando el murciélago avanzó esta distancia, la sombra avanzó esta distancia de aquí. Mira. Esa es la distancia que avanza el murciélago. Y esto va a ser la velocidad de la sombra del murciélago, la distancia que avanza la sombra del murciélago, será la velocidad de la sombra por el tiempo. Pero todo esto de aquí es la distancia que avanzó el murciélago propiamente, ¿sí o no? Y esta distancia que avanza el murciélago va a ser la velocidad que tiene el murciélago por el tiempo t también. Porque en el tiempo que el murciélago llegó aquí, su sombra llegó acá. Listo, Choco. Y no es cierto que eso ya te da la idea de lo que tienes que hacer. Porque son dos triángulos, fíjate.
este triángulo, pero que evidentemente lo puedo relacionar con el triángulo total. ¿Y qué vas a decir, por ejemplo? En el triángulo total, cateto opuesto, velocidad de la sombra por el tiempo t entre este cateto, que es 16, será igual a ¿quién? A este cateto, que es 2t, sobre este cateto, que vale 4. Esto se va y ya tienes la velocidad con que se desplaza la sombra, que es lo que nos está pidiendo, ¿no? Haya la rapidez con que se desplaza la sombra en el piso. Y la rapidez con que se desplaza la sombra la tienes ahí. ¿Cuánto va a ser, Joselita? 8. 8 metros por segundo. 4 por 2, 8 metros por segundo. ¿Te das cuenta, hijo? ¿Ya? A ver. Ahora no verán, pucha, ya también. Veamos el 9, ¿ya? Este es el problema 8. No, quiero un MRV, un MRV. A ver el 12. Esto quiero una chocha, esto ¿ya? El auto A, que está en reposo, se encuentra a 180 metros de un auto B, que en ese instante tiene una rapidez de 3 metros por segundo y acelera a razón de 5 metros por segundo al cuadrado. Vamos a ver aquí, ¿ya? Cuando ya son los problemas, la teoría es lo que a mí me interesa mucho, ¿verdad? Ya los problemas se supone que tú te vas acomodando. Y siempre es preferible graficarlo para que te acomodes mejor y lo visualices mejor también. Acá te dice que el auto A, que está en reposo, se encuentra a 180 metros de un auto B, que en ese instante tiene una rapidez de 3 metros por segundo y acelera a razón de 5 metros por segundo al cuadrado. El auto A empieza a perseguirlo, dice. Entonces quiere decir que el auto A está en reposo, pero está acá. ¿No es cierto? Y el auto B se encuentra entonces delante del auto A. Aquí está el auto B. ¿Correcto? En ese instante los dos están separados, dice, 180 metros. ¿Ok? Y este auto B en este instante tiene una rapidez de 3 metros por segundo. ¿No? Así dice. Pero acelera a razón de 5 metros por segundo al cuadrado. En ese instante, el auto A empieza a perseguirlo. Obviamente, él parte del reposo y seguramente lo hace con una aceleración de 7 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué tiempo tarda en alcanzarlo? Suponiendo que ambos se mueven en la misma dirección. Listo, George. Entonces, lo que tenemos que decir nosotros es, este móvil ya tiene velocidad. Pero justo cuando está a 180 metros, el móvil parte en su persecución. Y supongamos que acá lo alcanza. ¿Listo? Aquí se encuentran los dos. Entonces quiere decir que el auto B, cuando llega aquí, justo el auto A también llegó acá. Lo alcanzó. Entonces, a partir de este instante, el auto B avanzó esta distancia, pero el auto A recorrió toda esta distancia. ¿Cierto? Ya está. Chocherita. Choche. Al toque nomás. ¿No es cierto que esta distancia que recorre A sería aceleración de A por el tiempo al cuadrado sobre 2, ecuación de la distancia? Mientras que esta distancia que recorre el auto B sería velocidad inicial por el tiempo t más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí o no? Sí. La distancia que recorre el auto B es desde aquí hasta acá. Y como tiene velocidad inicial, entonces la ecuación de la distancia me permite obtener esto. El móvil A parte del reposo, entonces la velocidad inicial por el tiempo va a ser 0 y me queda solamente aceleración por el tiempo. Pero esto de aquí, ya pongámoslo en valores. Esto sería 7t cuadrado sobre 2. ¿Qué hago ahora entonces? ¿No es cierto que esta distancia sería 180 más todo esto? Es decir, 7t cuadrado sobre 2 menos
es t menos 5t cuadrado sobre 2 Igual a 180. a 180, ¿cierto? 7t cuadrado menos 5t cuadrado te va a dar 2t cuadrado. Entre 2 te quedaría solamente t cuadrado. Menos 3t igual 180. Aquí, choche. Factorizamos t y te va a quedar t menos 3. ¿Sí o no? Factorizo el t y me quedaría solamente t menos 3. Y a este 180 lo podemos también descomponer. A ver, ¿en cuánto? A ver, ¿cómo lo podríamos descomponer? ¿En qué? Menos 15 por más 12. ¿Cuánto? Menos 15 por más 12. 15 nada más. 15 por 12. Sí, sí, sí. Claro, 15 por 12. Entonces eso significa que t, si t vale 15, 15 menos 3 obviamente es 12. Ah, entonces, ¿cuánto tiempo ha utilizado? Ha esperado para alcanzarlo. 15. Segundos. Chochera, o sea, ya de aquí para acá ya es operativo, eso es matemático. Pero a mí lo que me interesa es que tú aprendas a plantearlo el problema. Una vez que tú lo ubicas ya en tu gráfico, de ahí para adelante ya es estrictamente matemático, operativo. Chocherita, el tiempo no ganó. Yo siempre quiero que aprendan ustedes lo mejor que se pueda. Ojalá que haya conseguido mi objetivo, en que por lo menos hayan incrementado sus conocimientos. De los problemas, si algo les falta, avísenme, háganmelo saber y yo les envío la resolución explicada para que lo entiendan mejor. Ahí vamos a quedar listos. ¿Ya? Un abrazote. Cuídense mucho, hijos. Hasta la próxima semana. Gracias, profesor. Chao, chicos. Gracias.